Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo tomó Jesús a Pedro, Juan y Santiago y subió a una montaña a orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y su ropa resplandecía de blancura. De pronto dos hombres hablaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecieron gloriosos y comentaban la partida de Jesús que se iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño. Al despertar, vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Cuando éstos se retiraron, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a armar 3 chozas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabía lo que decía. Apenas lo dijo, vino una nube que les hizo sombra, y al entrar en la nube se asustaron. Y se escuchó una voz que decía desde la nube: Este es mi Hijo elegido, escúchenlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, bendición especial. Hoy es domingo, día del Señor, y es el segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Hoy la liturgia de la palabra nos presenta a nosotros la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo el Señor se muestra como verdadero Dios. Ya se había mostrado en la humanidad como verdadero hombre en su nacimiento. Ya se había mostrado como aquel que comparte en todo a nosotros los seres humanos, en todo menos en el pecado, dice San Pablo. Y así ahora se presenta como el Dios, el Emanuel, el Mesías, el Salvador. Se presenta, se deja ver, se transfigura y se muestra en toda su divinidad. Por eso los discípulos se llenan pues de alegría, de gozo, pero también de miedo, porque no entienden lo que está pasando. Lo más hermoso que nos presenta aquí es que Jesús llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, a estos 3 discípulos. Y lleva a estos 3 discípulos, y el sentido es, lleva a Pedro, que es donde él le ha dicho: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El primer papa, aquel en el cual pues recaerá todo el peso de la comunidad. Él quedará encargado de la comunidad. Cristo, el Señor, lo asiste con la fuerza del Espíritu Santo, claro, pero Pedro queda encargado de la comunidad como primer papa. Luego toma a Santiago, que es el primer mártir de la iglesia, recordemos eso. De los discípulos es el primero de los mártires que entrega, que derrama la sangre al estilo de su Señor, de su Maestro. Y luego Juan, que es el discípulo que termina de escribir la palabra de Dios en el libro del Apocalipsis, y es el último de los apóstoles en entregar su vida. A ellos 3, pudiéramos decir, los demás pudieron haber sentido celos o envidia, a lo mejor, o comentar, pero ¿por qué siempre a Juan? ¿Por qué siempre a Pedro? ¿Por qué siempre a Santiago? Y este es el sentido verdadero de por qué toma a estos discípulos para llevarlos y darles esas enseñanzas como en lo más íntimo, en lo más privado, para que ellos sean testigos, y luego como piedra fundamental de la iglesia, Pedro, Papa, y luego también Santiago como aquel que da testimonio con su vida de Cristo, y luego Juan, que es el que termina de escribir estas palabras sagradas que el Señor nos ha dado. Mire qué hermoso es, un lenguaje que se comunica a nosotros a través también de los signos. Y luego aparecen 3 personajes nuevamente, que es Elías, Moisés y Jesucristo, el Señor. Elías representa a los profetas, Moisés representa la ley, y Jesús, la promesa de Dios, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo y el que ahora, entregando su vida en la cruz, nos hará a nosotros herederos de la vida eterna y de la salvación. Y por eso el Señor nos enseña y les enseña a sus discípulos, y a través del testimonio que cuentan los discípulos nos enseña a nosotros cómo debemos hacer para llegar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Y dice la palabra de Dios, que me llama mucho la atención, y este es un regalo para ustedes, hermanos, también es que el Señor nos invita a nosotros para poder transfigurar nuestra vida en Cristo. Debemos orar, porque la palabra de Dios hoy dice, cuando Jesús empezó a orar, mire, para ser bien preciso en la palabra, dice el Señor, dice la palabra de Dios, subió a una montaña a orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y su ropa resplandecía de blancura. Me encanta esta parte porque dice cómo se transfigura la vida de un ser humano, cómo se transforma, cómo cambia. Y aquí nos da una señal clara y precisa. Cambia, se transfigura, se transforma en la oración.
Hay que sumergirnos en el mismo Espíritu de Cristo nuestro Señor a través de la oración para poder transfigurar y cambiar todo aquello que sabemos. Queremos que Dios permanezca en nosotros, queremos que Dios cada día sea más grande en nuestra vida, pues hay que orar al estilo de Jesús. Y para esto nos enseña, como los discípulos fueron con Jesús a orar, pero ellos caían de sueño por el cansancio, por la jornada, por la caminada, en fin, por tantas cosas que habían tenido que pasar. Sin embargo, hoy nos dice el Señor, ¿quieren transfigurar su vida? Empiecen a orar al estilo de Jesús. Empecemos a llenarnos de fuerza renovadora del Espíritu Santo. Nos enseña la palabra de Dios también. El domingo anterior eran las tentaciones y nos enseña que Jesús venció las tentaciones a través de la oración. Y así hoy Jesús se muestra como Dios verdadero a través de la oración y sus discípulos lo van a comprender, porque así cuando la comunidad estaba asustada, cuando la comunidad empieza a salir de ese miedo después de la muerte de Jesús, dice que se reunían para orar y para partir el pan. La oración es la que hace fuerte a una comunidad, la oración es la que permite que cambie, que transfigure una persona. Y al final, el de la palabra de Dios el día de hoy nos presenta la voz de Dios. Es Dios mismo quien nos presenta a su Hijo amado. Por eso yo no entiendo por qué tantas personas que dicen que son cristianas no creen en la existencia de Cristo, el Señor, como la segunda persona de la Santísima Trinidad, si está en la palabra de Dios y lo dice el Señor. Dice, este es mi Hijo, el predilecto, dice la palabra de Dios. Dice, apenas lo dijo, vino una nube que se hizo sombra. Al entrar en la nube se asustaron y se escuchó una voz que decía desde la nube, este es mi Hijo elegido, escúchenlo. ¿Qué nos dice Dios? Este es mi Hijo elegido, escúchenlo, el enviado de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Qué tenemos que hacer? Escucharlo, obedecer su palabra, y así nuestra vida empezará a transfigurarse, a cambiar y a llevar la presencia de Cristo a donde nosotros vayamos. En eso consiste la transfiguración, hermanos. Así como Jesús se transfigura y muestra su divinidad, también nosotros podemos transfigurar nuestra vida, de esa vida de pecado, de esa vida de pronto de oscuridad y de tiniebla. Empieza a aparecer la luz de Jesús en nuestra vida, en nuestras palabras y en nuestras obras, y empezamos a mostrar que somos de Cristo y que en Él nos movemos y existimos y a Él le pertenecemos. Qué bonito que la palabra de Dios la cumplamos y la vivamos. Por lo tanto, hermanos, recibamos este mensaje de alegría y de salvación en este segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Dios te bendiga y bendiga a aquellos hermanos nuestros que se encomiendan a nuestras humildes oraciones, los enfermos, aquellos que están tristes, afligidos, los encarcelados, los que pasan por diferentes problemas o dificultades. El Señor les colme de gracia, de alegría y de bendición. También quiero orar por los que cumplen años el día de hoy, 16 de marzo. Sea el Señor quien bendiga su vida, su salud y sus proyectos. Dios les colme de gracia y de bendición. Feliz cumpleaños para ustedes. Oremos también por nuestros hermanos que han descansado en la paz de Cristo. El Señor los reciba en el reino de los cielos. Y por todos los seguidores y por todos los que reciben este evangelio a través de las redes sociales, Dios les bendiga, y sus comentarios los presentamos en oración al Señor. Dios les dé lo que ustedes con fe le piden. Y sigamos siempre anunciando la palabra de Dios y compartamos este evangelio con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros seres queridos. Y ojalá que esta palabra que el Señor nos regala hoy ayude a transfigurar y a cambiar la vida de tantos que así lo buscan y lo necesitan, y que especialmente el Señor se mueva en ustedes y puedan dar a conocer ese Cristo vivo que cada uno de nosotros llevamos. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre nosotros y nos acompañen siempre. Amén. Feliz día para todos. Dios les bendiga.